que no es lo que suelen leer, pero como nosotros intentamos es, pensar, o sea, que el texto nos lleva a pensar cosas de nuestra cotidianidad, a pensarnos quizás la relación de pareja, a pensarnos el tema de la muerte, a pensarnos el tema de discriminar, sí, de la discriminación o de la supresión del otro, el tema de la violencia, en fin, son muchísimos los temas que nos dan los diferentes textos, pero de alguna manera que son cosas que a todos nos inquietan, como decía Pablo, ¿sí? Que a todos nos genera como ese interés y que alguna vez hemos tenido esa pregunta por ahí o hemos querido dialogar acerca de eso, ¿sí? Entonces no se trata, por eso decía, no se trata tanto de hablar de esa comprensión pues literal que nos enseñaron en la escuela o en el colegio, ¿sí? De tratar de responder el cuestionario y a ver quién lo responde mejor, porque eso no es nuestro interés acá, sino de pensarnos, como decían, la vida de cada uno a partir de lo que dice el texto. Y ese es como el aporte que cada uno hace, por eso a veces salen cosas pues tan distintas, tan distantes, pero que eso permite como generar una reflexión y un enriquecimiento más bien de esa reflexión a la que uno lee, ¿sí? Considero que no sería lo mismo sentarse uno a leer ese texto por ahí, a tener esa posibilidad de, oye, ¿tú qué estás pensando acerca de eso? ¿Será lo mismo que yo? ¿Será que no? Como todo eso. Eso sería. Gracias, Sofía. Omar. Entonces, a la pregunta del compañero sobre cómo llegarle a los niños que no gustan de las lecturas, pues es una pregunta bastante difícil de responder, porque digamos la situación de llegar a leer a un recinto no es una situación sencilla, para mí es una situación angustiante. Entonces yo cada que voy a un taller tengo la angustia de que cómo voy a llegar a hacer, cómo va a funcionar, hacer que funcione, que no funcione. Pero digamos que esa angustia me permite también responder o intentar decir que no hay otra forma de impactar a alguien si no es haciendo que eso, que los demás logren ver que eso me gusta a mí. Entonces, digamos, yo trato de que el taller sea tan grato para mí como para los otros, porque digamos yo no puedo pensar únicamente bueno, yo quiero darle gusto exactamente a todos los chicos, porque en un taller de 2 horas es complejo decir que uno conoce los gustos, pero sí es importante que a través del proceso, del tiempo, de un taller tras otro, uno mediante la conversación que se hace, mediante las cosas que surgen de las lecturas, los comentarios espontáneos de los chicos, pues uno vaya tratando de coger qué les interesa a ellos. Entonces muchos de ellos tienen claro que hay unos temas que los cuentos que les fascinan, como los cuentos de terror, los cuentos de fantasma, de intriga, y digamos que ahí está también como el meollo, tratar de encontrar el gusto que tienen ellos y tratar de, mediante el ejemplo, hacer que uno logre que le guste uno también. Entonces sí es muy compleja la pregunta, pero particularmente yo lo vivo como así, lo trato de resolver de esa manera. De esa manera. Y a la pregunta también del compañero, yo creo que también es un error decir que cualquier texto está exclusivamente dado para una persona de tal edad o cual edad. Entonces,
Tal vez en ese sentido yo creo que retiro de alguna manera decir, yo no voy a leer un cuento con solo imágenes a chicos de quinto de primaria. Es posible, yo digo que es posible y que podría ser importante, pero lo que sí es claro es que también hay unos, digamos, unos textos que sí están pensados para cierta población. Entonces, en los textos que son en tela, que si se mojan, porque se lo echan a la boca los bebés, pues no se dañan porque pues está pensado para que sea para ellos. Sin embargo, yo pienso que hay algunos, por ejemplo, los que tienen solo imágenes, hay muchos cuentos infantiles que tienen imágenes abstractas, que son de un solo tono, de tonos digamos de dos colores, blanco y negro, de diferentes tonalidades, y hay otros que son inmensamente visuales, las ilustraciones son muy agradables a la vista, unas son muy artísticas. Entonces, la cuestión también es como lograr que esas particularidades del libro sean importantes a la hora de leerlos en voz alta, de mostrarlos. Entonces, no sé si respondí. Muchas gracias, Omar. Bueno, yo... ¿Sí? Sí, yo quería pues hablar un poquito que quizás digamos es un poco distante a lo que plantea Omar, pero yo sí, digamos, que he tenido la oportunidad de compartir ese espacio con niños, y creo que sí, a veces yo no puedo negar, es difícil, y la metodología, por ejemplo, de lectura en voz alta, cuando tú solamente tienes el texto y tienes allá un grupo de chicos escuchándote, es difícil lograr captar esa atención. A ellos les encanta mucho, y quizás por la etapa en la que están, bueno, ellos generalmente, y sobre todo los muchachos, aunque las chicas también son, algunas veces, ellos cargan sus fichas como de personajes de dibujos animados, ¿no? Y ellos quieren pasársela todo el tiempo rayando y hablando con el otro de cuál le quedó mejor, y pasan, y a veces cuando está uno en ese espacio, ellos aprovechan para eso. Está uno haciendo la lectura en voz alta y ellos de una están en su hoja rayando acá y empiezan a pasarse por allá y todo eso. Y sí, están como en otro cuento, ahí sí, como diríamos, cuando se está haciendo esa lectura. Es un trabajo difícil, a veces toca manejar un poco esa cosa tradicional de invitarlos a que todos cierren, a que todos guarden, a que todos nos concentremos acá en la lectura, y que cada uno busque algo en ese libro, ¿no? Que algo, como decía Pablo, algo en ese libro es para usted, es para usted, cada uno lo va a hallar, y al final como que nos cuentan. Y esa expectativa de como a veces pues se tiene el texto, o sea, a espaldas para ellos de alguna manera, generarles esa expectativa también de la imagen, que a ellos les llama mucho la atención, para generarles como esa atención en el momento, ¿no? Eso, y todo es como estrategias también, como buscar esas estrategias, pero es difícil, no, yo no lo niego. Y lo otro, pues con relación al gusto y a eso, digamos que con ellos pues como precisamente están en esa apertura y en esa búsqueda, se intenta hacer una selección de textos de alguna manera que sean diversos, ¿no? Que sean trabajados de diferente manera, y que hablen de diferentes cosas. Algunos hacen énfasis como en los temas como tal, o en las historias, algunos hacen énfasis en las imágenes, y eso es lo que se les da la posibilidad para que ellos también puedan ir conociendo y puedan ir descubriendo un poco ese mundo pues de las historias y todo eso, y puedan ir generando a veces como un poquito de identificación, pero como lo decía Pablo, se busca también que esos textos pues de alguna manera no sean para todos, que todos podamos sacarle algo a ese texto.
Gracias, Sofía. Bueno, yo siempre he intentado pensar qué es un buen texto. Y obviamente hay gente que ha estudiado eso y que da unas respuestas muy interesantes. Pero para mí la condición de un buen texto, un buen libro, de un buen cuento, un buen poema, es que esté abierto a múltiples sentidos. Que no se agote el significado que provee. Pues ustedes pueden leer 1 y 1000 veces el Quijote y nunca van a decir, lo entendí absolutamente, ya no hay nada que decir del Quijote. Y esa es la inmortalidad del Quijote. Nadie podrá decir jamás la última palabra sobre ese texto. Ni siquiera nos importa la historia. Yo siempre he hecho una comparación entre las telenovelas que vemos en RCN y las novelas, las que han escrito los novelistas. ¿En qué se sostiene una novela? En lo que va a pasar. Aunque más o menos ya sabemos qué es lo que va a pasar, seguimos como con la fantasía de que va a pasar algo sorprendente. Pero cuando ya se sabe qué fue lo que pasó, ya no nos interesa. O sea, sería muy aburrido ver 4 o 5 veces el mismo capítulo de Betty la Fea. Uno ya sabe que se casó con don Armando y ya no le importa más saber eso. Ahora, en las novelas, casi que la historia, el acontecimiento, digamos, Crimen y Castigo, un tipo mata a 2 mujeres y luego va y se confiesa, punto, confiesa el delito. O sea, ese es el hecho, es elemental. Eso no es lo importante. O sea, uno ya puede saber, al volverlo a leer, que él va a matar a esa señora. Pero el asunto no es que la mate o que no la mate. El asunto es, por ejemplo, el dilema moral en el que se encuentra. La pregunta, ¿está mal matar a un ser que es absolutamente perverso? Es una pregunta muy profunda, no es fácil de responder. Es el sentimiento de culpa, cómo se tramita. Ser castigado es ser absuelto de toda culpa. O sea, el hecho de que uno esté 5 años en una cárcel lo limpia de algo malo que haya hecho. Cómo se relaciona el delito con el pecado y el pecado con el mal, en fin. O sea, hay preguntas de muy hondo calado que uno no las va a terminar de responder. Entonces, insistir en esto, que el texto provea múltiples sentidos. Y en ese sentido, a mí no me parece, como muy bien lo decía Omar, que haya textos para edades. Por ejemplo, en sentido estricto no hay una literatura solo para niños. La buena literatura para niños da que pensar también a cualquiera, tenga los años que tenga. El Principito es un muy buen ejemplo, pero hay muchos más. Hay un texto, por ejemplo, que se llama Ahora no Bernardo, o cualquier texto de Anthony Brown. A mí me parece que son libros que le permiten pensar no solo a los adultos. Yo leo libros, pues no me estoy poniendo como ejemplo, pero yo leo libros de literatura infantil no con el ánimo de, ay, ¿qué les voy a leer a los niños?, sino para pensar mi propia vida, porque me parece que me dicen también a mí. O sea, no es que hay unos seres como con una inteligencia menor y para ellos hay unos determinados libros y otros con una inteligencia mayor por la edad y entonces por eso leen otros libros. La buena literatura es buena literatura para todas las edades. Y por ejemplo, yo sí estoy ultra seguro que el Quijote de la Mancha, bajo ciertas mediaciones, obviamente uno no le va a tirar el mamotreto a un peladito, pero bajo ciertas mediaciones un niño de 10 años podría leer el Quijote. Y cualquier libro. De hecho, ha habido ejemplos. Estanislao Zuleta a los 12 o 13 años estaba leyendo. A leer los grandes textos. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que lo que usted nos decía es muy cierto. Hay que desacralizar la lectura. Hay que pensar que solo se da en territorios sagrados, en la biblioteca, en el más absoluto silencio. Pero no es el único. Lo puedo leer acostado. Puedo leer mientras me tomo un café o me como un dulce o alguna cosa. O sea, no siempre la cosa tiene que estar mediada por la solemnidad. Puedo leer en la fila de un banco. De hecho, yo creo que una sociedad civilizada le daría espacio a sus ciudadanos para que leyeran prácticamente en toda parte. O sea, le daría tanto los medios físicos como los medios culturales. Entonces yo simplemente diría eso, para la lectura todos los espacios posibles, pues habrá espacios que no, uno en un sauna no va a leer un libro porque se lo moja. Entonces,